El jubileo, por Graham Greene. Mr. Chalfont se estaba planchando los pantalones y la corbata. Una vez terminado su trabajo, plegó la tabla y la guardó. Era un hombre alto, que había sabido conservarse. Parecía distinguido, incluso en ropa interior, rodeado de la atmósfera de aquel saloncito dormitorio que habitaba en Shepherd's Market. Tenía 50 años, pero no aparentaba más allá de 45, y aunque arruinado por completo, seguía conservando su aspecto a lo Mayfair. Examinó el cuello duro con ansiedad. Hacía más de una semana que no salía a la calle, exceptuando algunas visitas a la taberna de la esquina, con el fin de tomar un bocado por la mañana y por la tarde, y en tales ocasiones vestía abrigo y un cuello ya raído. Decidió que el efecto sería igual si lo usaba una vez más. No creía en las ventajas de economizar demasiado con la ropa. Es preciso gastar con el fin de ir ahorrando, pero no se sacaba nada con ser extravagante. Sea como quiera, tampoco creía en su suerte aquella vez. Era la hora del aperitivo. Decidió salir con el fin de elevar su moral, ya que, tras una semana de permanecer alejado de los restaurantes, le hubiera resultado fácil dejar que todo se deslizara como hasta entonces y confinarse en aquel cuarto, prosiguiendo tan solo con sus visitas diarias a la próxima taberna. Los gallardetes del jubileo seguían agitándose bajo el airecillo frío de mayo. Mojados por la lluvia y harapientos, colgaban a través de un Piccadilly desolado y vacío. Era lo que restaba de unos días espléndidos que Mr. Chalfont no había podido compartir. No había lanzado alegres silbidos ni tirado serpentinas, y desde luego no había bailado tampoco al compás de los organillos callejeros. Su pulcra figura era una imagen acabada de buen gusto, mientras esperaba con el paraguas en la mano a que la luz verde le permitiera el paso. Había aprendido a mantener el brazo de tal modo que no se mostrara el remiendo que llevaba en la manga, y su bien planchada corbata, con la insignia del club, parecía adquirida aquella misma mañana. No era carencia de patriotismo o de lealtad lo que había mantenido encerrado a Mr. Chalfont durante la semana de la celebración del jubileo. Nadie se adhirió al brindis real con más entusiasmo que él, pero un instinto más profundo que los meros modales le había impedido mostrarse en público. Demasiadas personas a las que en otros tiempos tratara asiduamente, esta era su explicación, empezaban a llegar del campo. Quizá mostraran deseos de que les visitase, y en modo alguno podía recibirlos. A su vez, en una habitación como la que habitaba, esta era la causa de su voluntario encierro, pero no la del abatimiento con que esperaba a que terminara el jubileo. Ahora podía volver a lo de antes. Así lo pensó, mientras se alisaba el bien recortado bigotito gris de estilo militar. A lo de antes. A alguien que acababa de torcer la esquina de Berkeley Street le dio unos golpecitos amistosos al tiempo que decía «¿Qué tal, amigo?», y volvió a marcharse, dejándole el recuerdo de muchos otros encuentros similares en aquellos días de Murdy y Booth. Porque no podía ocultar el hecho de que vivía gracias a las mujeres. No podía ni quería ocultarlo. Su actitud, que él trataba de hacer gallarda y descuidada, disfrazaba bastante el hecho de que las damas no fuesen ya jóvenes y de que, además, pagaran sus gastos. Merdy y Booth constituían solo un recuerdo. La lista de sus amistades incluía a muchas mujeres, pero casi a ningún hombre. Nadie como él estaba calificado, por una larga experiencia, para contar historietas de salón, pero lugares en los que ser recibido no existían ya. Atravesó la calle. Su existencia no era fácil, lo dejaba exhausto, física y moralmente, y necesitaba gran cantidad de alcohol para proseguir viviendo. El primer jerez solía pagarlo él mismo, de las 30 libras esterlinas destinadas al efecto y procedentes de su renta. Atravesó la puerta sin mirar a los lados, porque de este modo el portero no podía sospechar que buscase a alguna de las damas que se movían pesadamente como focas bajo la luz de acuario que imperaba en el local. Su asiento había sido ocupado. Dio media vuelta, para buscar otro desde donde poder exhibirse discretamente con su hermosa corbata, su color tostado, su pelo gris tan distinguido, su figura esbelta y fuerte y su aire de gobernador de alguna colonia retirado. Estudió discretamente a la mujer sentada en la silla próxima y se dijo que la había visto en algún sitio
con su abrigo de bisón, su hermoso vestido y su aire de mortal aburrimiento. Su rostro le resultaba familiar de un modo vago, como el de esas personas que encontramos a diario en los mismos lugares. Era una dama vulgar, alegre e indudablemente rica, pero ¿de qué la conocía? Al darse cuenta de su atención, ella le hizo un guiño y Mr. Chalfont ruborizóse. Estaba horrorizado. Jamás hasta entonces le había ocurrido una cosa semejante. El portero observaba, y Mr. Chalfont sintió como si le amenazara la inminencia de un escándalo capaz de obligarle a abandonar su restaurante familiar, su último coto de caza, lanzándole fuera de Mayfair, hacia algún triste saloncito de Paddington donde le fuera imposible conservar aquella última apariencia de nobleza. «¿Es que mi aspecto resulta tan notorio?», pensó, y antes de que la dama pudiera parpadear de nuevo, acercóse a ella. «Perdóneme», le dijo. «Debe usted recordarme. ¿Cuánto tiempo?» «Su rostro me es familiar, querido», repuso la aludida. «Tome un cóctel conmigo». «Muy amable», aceptó Mr. Chalfont. «Quizá un jerez, Mrs. He olvidado su nombre». «Bueno», concedió la dama, «bastará que me llame Amy». «Ah», exclamó Mr. Chalfont, «qué buen aspecto tiene Amy. No sabe cuánto me alegro de encontrarla aquí después de tantos meses o quizás años, ¿eh? La última vez que nos vimos, no lo recuerdo con certeza, querido, aunque al notar que me miraba con tanta insistencia, creo que fue en Jermyn Street». «Jermyn Street», repitió Mr. Chalfont. «No lo creo. Jamás. ¿Acaso fuera cuando tenía mi piso en Curzon Street? Qué veladas tan agradables habíamos pasado en él. Desde entonces me mudé a una humilde vivienda a la que no me atrevo ni a invitarla, pero tal vez podamos conversar un rato en algún rinconcito del que usted disponga. A su salud, querida. Parece más joven que nunca». «Días felices», suspiró Amy, y Mr. Chalfont dio un respingo. Ella pasó la mano por su abrigo de bisón. «Pero, ¿sabe usted? Ahora hago una vida en extremo retirada». «El dinero, ¿eh?», preguntó Mr. Chalfont. «Querida señora, yo también padezco de lo mismo. Debemos consolarnos mutuamente. Los negocios van mal. Su esposo, me parece recordar a un hombre emprendedor que hizo lo posible para interrumpir nuestro idilio, porque aquellas veladas en Curzon Street fueron un idilio, ¿verdad?» «Me parece que se equivoca, amigo. Jamás estuve en Curzon Street. Pero si piensa en aquellos tiempos en que puse en práctica lo del marido fingido, debe retroceder bastantes años, hasta los cuchitriles de Bond Street. Sus recuerdos son peregrinos». «Me equivoqué, ahora lo veo claro. En realidad mi treta jamás obró el efecto parecido. No creo que nadie pudiera tomar a aquel hombre por mi esposo, pero ya me he retirado». «Oh, no», e inclinóse hacia adelante hasta que él percibió el olor a coñac que se desprendía de sus labios gordezuelos. «No he perdido dinero, sino que lo he acumulado». «Tiene usted suerte», opinó Mr. Chalfont. «Fue el jubileo», explicó Amy. «Estuve en cama», repuso Mr. Chalfont, «pero según tengo entendido ha sido espléndido». «Hermosísimo», exclamó Amy. «A mi entender todo el mundo debía contribuir a conseguir tan bello resultado, y por mi parte rastrillé las calles». «No comprendo», insinuó Mr. Chalfont. «¿Qué quiere decir rastrillar?» «Verá usted», fue la respuesta de Amy. «Lo ocurrido es que no me pareció bonito que todos esos coloniales recién llegados a Londres conocieran a las chicas en Bond Street. Wardour Street y otros lugares de ese tipo. Me siento orgullosa de nuestra ciudad y hago cuanto puedo en pro de su reputación y su decoro». «La gente ha de vivir». «Desde luego. ¿Acaso no estaba yo también viviendo de la vida?» «Oh», exclamó Mr. Chalfont, «¿de veras?» No podía menos de sentirse sorprendido y confuso. Miró rápidamente a un lado y otro, temiendo que alguien hubiese percibido las palabras de la dama. «Así, es que abrió una casa y reunía a varias chicas. Me arriesgué. Tuve que cargar con muchos gastos y que anunciarme». «¿Cómo? ¿Cómo se las arregló para darse a conocer?» Mr. Chalfont no podía menos de demostrar cierto interés profesional. «Fue muy fácil, querido.
Abrió una oficina de turismo, prometiendo recorridos por los barrios más bajos londinenses, Limehouse, etc. Siempre había algún turista que deseaba le mostrasen algún lugar privado. Una idea muy ingeniosa, convino Mr. Chalfont. Y leal. Rastrillé las calles, dejándolas limpias, aunque desde luego solo me llevé lo que valía la pena. Seleccioné a conciencia. Algunas me reprocharon el ser ellas quienes realizaban el trabajo, pero yo les respondía, ¿de quién ha salido la idea? ¿Así es que se ha retirado? Reuní 5000 libras, querido. Yo también tuve mi jubileo. Siempre he sido algo negociante y muy pronto amplié el negocio abriendo otra casa en Brighton. En realidad, lo que hice fue limpiar Inglaterra. Aquello era magnífico para los coloniales. Durante estas últimas semanas el dinero ha circulado en abundancia por todo el país. Tome otro jerez, querido. Tiene usted un aire algo tristón. Bueno, en realidad, creo que debiera marcharme. Oh, vamos. ¿No estamos celebrando el jubileo? Pues celebremos la conciencia. Sea buen chico. Creo que he visto a un amigo. Miró desesperado a su alrededor. ¿Un amigo? No, no podía recordar el nombre de ninguno. Parecía avasallado por una personalidad superior a la suya. Aquella mujer ofrecíase ante él espléndida como una flor otoñal. Se sintió viejo. Mi jubileo, se dijo. Por el borde de las mangas sobresalían los raídos puños de sus camisas. Había olvidado el componer las manos. Por fin musitó. Bueno, quizá otra copita. Quizá me haga bien. Y mientras la miraba llamar al camarero en aquel salón discretamente iluminado y disimulaba su disgusto al verle acercarse, Mr. Chalfont no pudo menos de pensar en que el aplomo y la muestra de excelente salud de que daba prueba su interlocutora resultaban ofensivos. Sintió una leve punzada de neuritis. Ella era una especie de carnaval. Parecía pertenecer a las banderolas, las bebidas, las plumas y los grotescos desfiles. Con voz casi humilde dijo: me hubiera gustado presenciar el desfile, pero no pude. Estaba en cama. Mi reumatismo. Su breve y maltratado sentimiento del buen gusto no podía resistir a una espontaneidad plebeya de aquel género. Era como un buen bailarín, al que han derrotado como tal en las calles. Sabía hacer el amor, a su modo formal, de buena casta, pero estaba vencido, ciego, borracho, loco. De haber sabido aquello, se habría mantenido a distancia. ¡Qué humillación! Amy no dejaba nada por observar. Me parece que está algo apurado, querido, dijo. Déjeme prestarle un par de... No, no, se opuso Mr. Chalfont. No es posible. En otros tiempos me los hubiera dado en abundancia, ¿no es cierto? ¿Había sido así en realidad? No podía recordar a aquella mujer. Hacía tanto tiempo que no trataba a ninguna, excepto con carácter mercantil. No, no puedo. No puedo, insistió, tratando de adoptar una actitud digna y discreta, mientras ella revolvía su monedero. Jamás acepto nada, exceptuando, claro, los amigos, admitió desesperado, o los negocios. Pero no podía apartar los ojos de aquel bolso. Estaba arruinado y por su parte ella era muy cruel al ofrecerle aquel billete de 5 libras. No, no. Habían transcurrido muchos años desde que su tarifa ascendía a tanto. Comprendo lo que ocurre, querido, dijo ella. Yo también he estado metida en el negocio y sé cuáles son sus sentimientos. A veces un caballero me acompañaba a casa, me entregaba un billete y se iba como asustado. Resultaba insultante. Jamás me ha gustado aceptar dinero por nada. Sufre un error, expresó Mr. Chalfont. No es eso. No es eso. Pero, hombre, si me di cuenta de lo que ocurría en cuanto se acercó a mí. No es preciso que disimule, amigo, prosiguió Amy, inexorable, mientras el estilo Mayfair se desvanecía en nuestro hombre, hasta quedar tan solo cierta reminiscencia a dormitorio, alcoba, bocadillos de jamón y planchado casero, aprovechando el fuego de la estufa. No sea tan orgulloso, aunque en realidad me importa poco. Si quiere, vámonos a casa y obre como acostumbra. De improviso, los dos se encontraron cogidos del brazo. Salieron del local y avanzaron por la solitaria y adornada calle. «Anímese, hombre», le dijo Amy, mientras el viento agitaba los gallardetes y los partía y se los llevaba. Se arremolinaba el polvo y las banderas ondeaban frenéticas.
A las mujeres nos gustan los rostros alegres. Se volvió bronca y animada, empezando a dar golpes en la espalda a Mr. Chalfont y a pellizcarle un brazo. Hay que estar más a tono con el jubileo. De este modo, tomaba su venganza de un compañero con el que no cuadraba en absoluto, del viejo Chalfont, porque ya no era posible llamarle de otra forma. 1936